I'm happy again. Buenos días, 7 de septiembre. Hoy le sacamos el muy al buenos días porque ayer falleció una de las figuras más importantes de la historia del periodismo nacional, Magdalena Ruiz Iñazú, férrea defensora de la prensa libre, de los derechos humanos, en medio de un clima de tensión y donde la convivencia democrática pareciera estar en discusión. Queremos rendirle homenaje, así vamos a hacer la apertura de este programa, primero abriendo con la canción con la que se abría el programa, el clásico, un programa de Magdalena tempranísimo, que es Singing in the Rain, de Gene Kelly. Cada uno tiene en el periodismo una historia con Magdalena. Ayer Nuriam contaba en perfil.com que comenzó con ella y su historia con ella. Cada uno de los distintos colegas que han compartido historias con ella. Yo voy a hacer lo propio con la mía. Magdalena es una de las pocas personas, además de mi mamá, que me seguían llamando Jorgito. A mí me tocó ocupar el puesto que ella tenía en la Academia Nacional de Periodismo, que es la vicepresidencia primera. Ella fue fundamental para la Academia Nacional de Periodismo, junto con José Ignacio López, su compañero de historia. En el caso personal mío, además ella fue podríamos decir, la madrina, la mater seraphicus de la revista Noticias. Magdalena en 1990 hizo la campaña de la revista Noticias durante prácticamente toda esa década. En el diario Perfil, ella hacía los reportajes del diario Perfil hasta no hace mucho, podríamos decir hasta hace 4 o 5 años, y que ya empezó a sentirse más cansada y a reducir la cantidad de horas de trabajo, pasar de un programa diario a un programa semanal y a dejar de escribir de manera continua. O sea, en la historia profesional de Perfil y la mía, Magdalena es una mater seraphicus, acompañó toda mi vida profesional. Obviamente, atravesada también por la dictadura. Cuando yo mencionaba a su compañero de ruta, José Ignacio López, hace muy poco tuvimos la fortuna de rendir un homenaje a ella y a José Ignacio López cuando se propuso que haya un segundo Día del Periodista, el día que José Ignacio López le preguntó a Videla sobre los desaparecidos. José Ignacio López cuenta siempre que previamente había sido una pregunta más valiente aún de Magdalena Arguindegui, que era el ministro de Interior temerario, ministro de Interior que además tenía a cargo la policía en esa época, era una persona más temida de la Argentina, más temida que Videla inclusive, que le preguntó también por los desaparecidos. Le rendimos un homenaje en la Academia Nacional de Periodismo, creamos un premio especial a la defensa de la libertad de expresión en momentos muy difíciles, como fue el de la dictadura. Y yo conozco a Magdalena en el medio de la CONADEP, yo vuelvo del exilio. Recuerdo que ella estaba en la CONADEP y nosotros le llevamos, yo personalmente le llevé el primer arrepentido de la ESMA, que era un suboficial de la Marina, el cabo Villarino, recuerdo perfectamente. Me la recuerdo a ella solita, frágil, menuda, atendiendo a este señor contando atrocidades, en un momento en el que el retorno a la democracia no parecía sólido. La injusta revisión histórica que le hizo el kirchnerismo entre 2003 y 2015, hoy que muchos del gobierno la recuerdan con respeto, deberían pedirle disculpas por lo que hicieron en su memoria, especialmente Eve de Bonafini. Vamos a hacer un repaso de distintos audios, vamos a escuchar la voz joven de Magdalena, vamos a ir recorriendo Magdalena a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar primero con Magdalena 1971, un reportaje al padre Mujica sobre el secuestro del padre Carbone. Son 40 segundos que se pueden disfrutar mucho. Padre Mujica, usted ayer dio la voz de alarma. Hoy, ¿cuál va a ser su actitud? Bueno, vamos a tratar de lograr de todos los modos posibles saber bien, con toda precisión y con toda claridad, dónde está el padre Carbone y tratar de lograr que cuanto antes lo pongan en libertad, porque pensamos que una vez más, como ya se lo pretendió hacer en el caso Aramburu, y creo que para todos los que son honestos y sinceros quedó muy claro que fue una patraña tendiente a involucrar al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en una línea de violencia que siempre ha rechazado, ahora también me parece que se lo pretende a él utilizar para una maniobra. Gracias, padre Mujica. De nada. Aquí tenemos
saltamos en la fecha de 1971 a 1984. Aquí tenemos una entrevista a Eve de Bonafini, casualmente la persona que cuestionó su actuación durante la dictadura mientras era Néstor Kirchner presidente. Y en el día de hoy ha habido varias informaciones relativas a las madres de Plaza de Mayo. Hay otra información que pertenece a la presidenta de las madres de Plaza de Mayo, la señora Eve de Bonafini, que sostuvo ayer que no queremos más militares en la Casa de Gobierno y anunció, y esto también era el motivo de nuestro llamado, que como tenemos vedado el acceso a la televisión de la democracia, comunicaremos al pueblo nuestra razón en la calle. Buenas tardes, señora de Bonafini, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Mire, nos pareció muy grave este anuncio y queríamos saber en qué forma se les ha vedado el acceso a la televisión. Bueno, nosotras, yo nunca he estado en un canal de televisión, nunca nos han llamado para ningún programa, nunca hemos podido decir nuestra verdad, salvo que en alguna marcha muy numerosa y ya muy grande, esas convocatorias que hemos hecho de las 8 organizaciones, que entonces nos han hecho un pequeño reportaje, pero nunca, y ahora en todo este tiempo tampoco nunca nos han llamado a ningún programa, ni nos han permitido, bueno, exponer qué es lo que queremos y por qué decimos, cuando todos los demás sectores pueden exponer en distintos programas qué es lo que quieren, por qué lo piden, quiénes son, por qué están, por qué existen. Y sería muy importante que el país nos escuchara por televisión, que es un medio que entra en todas las casas, por qué existimos las madres, qué queremos, quiénes somos sobre todas las cosas, para que la gente no confunda y que sepa que estamos luchando realmente por la democracia, por la libertad, por la justicia y porque nunca más los militares en el poder. Qué voz distinta, ¿no? También la de Eve. Este reportaje es recién comienza la democracia comienza en diciembre de 1983, este reportaje es a comienzos de 1984. Vamos a seguir ahora, cuando ella, nos acercamos más en el tiempo, al año 2013, ella recibe un Martín Fierro que para ella tenía un valor muy especial porque tenía que ver con la trayectoria. Escuchémosla a Magdalena por un periodismo valiente, pero al mismo tiempo sin agresión, año 2013. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la vida por haber podido hacer lo que más me ha gustado realmente y haber podido cumplir con un trabajo que todavía me llena de felicidad. Muchas gracias. Y al mismo tiempo, muchas gracias al periodismo por entender que decir la verdad no significa necesariamente tener enemigos, sino de pronto gente que piensa distinto. No son enemigos, son adversarios. Por un periodismo valiente, pero al mismo tiempo sin agresión. Buenas noches. Y ahora vamos a escuchar un cruce de Magdalena con Aníbal Fernández. O sea, Aníbal Fernández era un personaje paradójico y ella tenía una relación con él también paradójica, que después de escuchar este audio voy a contar. Escuchemos este cruce donde ella le dice cuídese de sus amigos y él le dice cuídese de sus amigos. Esto es del año, creo que 2011. Doctor Aníbal Fernández, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Dígame, ¿sigue siendo amigo de Moreno, que ahora le quebró un dedo al abogado Suaje Pinto? No, Suaje Pinto le pegó al titular de la CIGEM, que es más bueno que la ASI. Suaje Pinto es un pendenciero, defensor de nazis y de... Y su amigo Moreno es uno que anda con karatecas de custodia. Sí, dígame cuánta gente mató Moreno o cuánta gente pegó. ¿Sabe qué le decía a esta gente mientras estaban en la reunión, Suaje Pinto, nazi? Le decía a Reposo, yo estoy cansado de matar montos y yo me voy a encargar de matar a los que faltan. Bueno, mire, eso no se transcribe. Lo que está en la denuncia, quédese tranquilo que está en la denuncia. ¿Quién saca los afiches contra los periodistas? No, eso sin firma, además. ¿Y por qué no se preocupó quien sacó la nota en Clarín, que no la firmaron, imputándome, por ejemplo, a mí, que yo soy uno de los que genera ese tipo de cosas? No la escuché decir nada a usted. Mire, hágale juicio al diario. Y hágale juicio a lo que hicieron los afiches. Hágale juicio al diario. Y hágale juicio a lo que hicieron los afiches. Bueno, ministro, gracias por conversar con nosotros. Cuídense de sus amigos, porque le van a terminar rompiendo un brazo. No, cuídese usted de sus amigos. Mis amigos son todos buenísimos y además absolutamente chequeables. Quédese tranquilo que entre el perverso ese y mi amiguito ese venía una moncura al lado de ese. Quédese tranquilo. Su amiguito, así que viste ese amigo de Moreno. Me caso con Moreno a partir de que sale la ley, antes de tomar un café con Mañeto. Dios me caso mío, con Moreno, mire Dios lo que le digo. Bueno, cuídese. ¿Y Boston? ¿Cómo?
Y usted también, piénselo. Cuídese de sus amigos también, porque son más peligrosos los suyos que los míos, quédese tranquila. Bueno, la relación paradójica con Aníbal Fernández es un día Magdalena me pide ir a comer a la casa, ella cocinaba, para presentarme a Aníbal Fernández, porque nosotros teníamos una pésima relación con el gobierno de Néstor Kirchner, algo que nunca logró mejorarse, y era muy cándido cómo ella tenía una relación con el que parecía el más malo de los malos del kirchnerismo, ¿no? Sin embargo, este señor Aníbal Fernández es un personaje paradójico porque luce como una especie sí, del más malo de los malos, y sin embargo yo escucho de distintas personas, por ejemplo de Magdalena, hablar bien de él, esta pelea que tenían entre los dos como espadachines, a veces se parece como la que tiene Moreno, una especie de catch preparado, donde en realidad hay una dialéctica que va más allá de la violencia, como una especie de espadeo verbal. Y lo mismo me han contado en la Fundación Favaloro, que es la persona que más ha ayudado desde el gobierno a la Fundación Favaloro y siempre sin hacerlo notar. Bueno, vamos a seguir con Magdalena. Ahora vamos a ir a un audio donde ella explica la importancia que tuvo el Nunca Más y la CONADEP para construirse Nunca Más. Escuchemos este audio de ella explicando la importancia del Nunca Más. Y que hizo que estas palabras que están tan presentes, señores jueces, nunca más, el último día del juicio a los comandantes de la dictadura, bueno, fueran un mandato para las nuevas generaciones. Y me refiero a las nuevas generaciones porque quizás los jóvenes hoy no captan en su justa dimensión la importancia que tuvo y que tiene aún hoy aquel juicio histórico. Recordemos, como se ha dicho acá, aquella recién nacida democracia, estamos hablando de 1985, donde las presiones de algunos sectores adictos a la dictadura eran tan fuertes que las numerosas audiencias del juicio se transmitieron por televisión solamente con las imágenes, sin el audio correspondiente. Bueno, en ese contexto su gran compañero de ruta es José Ignacio López, a quien nos referíamos al comienzo. Él fue el que propone que Magdalena integre la CONADEP, él es el que va y le anuncia a Magdalena eso, él es el que se lo propone a Alfonsín, el que va y habla con ella. Vamos a escuchar un audio de ayer, muy emocionado, José Ignacio López sobre Magdalena. José Ignacio en este momento está siendo trasladado, pues tiene un problema de salud, así que nos dejó este audio grabado porque hoy no puede hablar. Otra muestra de la generosidad de Magdalena, en realidad. Ahora la llamé a ella por pedido, sí, no solo del presidente, ministro Trócoli, que tenía con Magdalena también una gran relación y que sabía de nuestra amistad, me confió a mí la tarea de hablar con Magdalena para nada más que para tener el orgullo de haber recibido su sí. No había otra respuesta esperable de Magdalena frente a una cosa como esa, ¿no? Para quienes la conocíamos y para que habíamos compartido con ella momentos difíciles detrás del micrófono y haber disfrutado, por decirlo de ese modo, de la confianza de ella, de la defensa de ella, de la compañía y de la cercanía de ella, porque yo también estaba a lo de ella cuando ella le preguntó a Arguindegui cosas más complicadas que después pregunté yo. Bueno, esto es lo que yo mencionaba, de que la pregunta a Arguindegui era todavía más difícil que la pregunta a Videla. Y vamos a escuchar el último audio de esta serie, donde ella relata su relación con la radio. Escuchemos, en vez de hacer los deberes, yo prendía la radio por Magdalena. Pero ¿sabes qué pasa? Yo me acuerdo cuando era chica, hace tantos años, que la radio tenía una magia real, porque, bueno, primero no había televisión. Sí, claro. Por ejemplo, el otro día me acordaba cuando fuimos a Corrientes con Mirta Legrand, que fuimos a entregar los Martín Fierro a la gente del interior, que fue un viaje lindísimo, muy bien organizado, además un placer. Cuando Mirta y Silvia
que eran las mellicitas Legrand, y que ellas tenían 14 años, no creo que, porque empezaban muy chicas. Ellas hacían el radioteatro de Molinos Río de la Plata, o sea que es un avisador que todavía existe. Sí, sí. Y era todo un mito, tenían un club, la gente se ponía en la vereda de Radio Splendid, creo que era Radio Splendid, para esperarlas, y yo me imaginaba así un estudio, viste, lleno de luces, y capaz que era un espanto, ¿no? Pero era absolutamente fascinante. ¿Escuchabas radioteatro en esa época? Pero por supuesto. ¿Qué escuchabas? Bueno, eso, por ejemplo, ¿Eso? mi madre me tenía terminantemente prohibido porque no hacía los deberes. En vez de hacer los deberes, prendía la radio. En vez de hacer los deberes, prendía la radio. Bueno, la voz que ustedes escuchan que habla con Magdalena, la voz masculina, la de Nelson Castro, también gran amigo de Magdalena durante muchos años. Y cuando hace la reflexión sobre la radio, me parece que es una buena reflexión para cerrar esta apertura y este homenaje a Magdalena. Los medios de comunicación se van transformando a lo largo de los años y obviamente el radioteatro ya no tiene más espacio en la radio. Sin embargo, el radioteatro pasó al teleteatro y luego a las series y a Netflix. Es decir, la ficción no está en la radio, como sí estaba en 1930, por ejemplo, 1940, antes del invento de la televisión. Pero paradójicamente es la radio, el medio de comunicación que más ha crecido en los últimos 20 años. Y esto tiene que ver con que la radio es el único medio de comunicación que se puede consumir haciendo otras tareas. Y como las ciudades duplicaron su población en los últimos 40 años, el tiempo que se tarda para ir a trabajar es el doble del que se tardaba hace 40 años. Y casualmente la gente escucha radio mientras se desplaza en auto, en colectivo, en subte. Es decir, la plataforma sonido es la plataforma que más ha crecido y con ella la radio. Fíjense ustedes la conmoción nacional que produce el fallecimiento de Magdalena Ruiz Guiñazú, que no lo produjo el fallecimiento de ningún periodista de televisión. O sea, evidentemente la radio tuvo y tiene una pregnancia que no tiene prácticamente ningún otro medio de comunicación. Cuando uno estudia semiótica de las plataformas, y uno podría decir que la radio, independientemente que se escuche por radio, es la voz que se puede escuchar por una plataforma, se puede escuchar por streaming. Entonces, los que estudian semiótica de los medios en realidad estudian la voz, la imagen, la lectura. La voz es la que produce más efecto de contacto, porque el sonido lo toca a uno. Es lo mismo que pasa con la música, de que uno empieza a escuchar una música y se le empiezan a mover los pies automáticamente. O sea, la imagen no toca, el sonido sí toca, porque las ondas llegan a través de un proceso como si fuera el sonar que a uno lo tocan. Por eso produce ese efecto que llaman los expertos de flautista Amelín, donde una persona como Magdalena o como en su momento Longobardi, se corren de una emisora a otra y la audiencia lo sigue, porque la voz tiene un efecto que no tiene ni la palabra escrita ni la imagen, aunque se supone que la televisión tenga más impacto y pregnancia. La que tiene más pregnancia es la voz. Y la voz de Magdalena es la voz del periodismo argentino. La despedimos con Singing in the Rain nuevamente y comenzamos este programa.